moverse con impulso, la cabeza de uno te va a hablar de la herida, del miedo al futuro. El miedo al futuro es el primer paso que uno abre puertas para entrar en la ansiedad. Fíjense que cuando nosotros tenemos miedo al futuro, la ansiedad empieza a apoderarse y nos viene a la mente: ¿y si llega a pasar esto, qué pasará lo otro? ¿Será que va a cambiar? Si llega a suceder esto, ¿ves? Eso es anticiparse al futuro. ¿Se entiende? Cuando Dios te dice va a pasar tal cosa, y después uno tiene que meditar en la promesa de Dios, y es un desafío porque uno iba a confrontar el desequilibrio emocional y mental muchas veces, ¿sí? El ser humano, y sobre todo el cristiano, debe buscar revelación de Dios a través de la intimidad sobre las cuestiones de la vida, porque Dios va a responder genuinamente y nos va a dar las revelaciones necesarias que nos sacará de todo aquello que nos pesa en la vida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando uno por ahí aprecia mucho, quiere mucho a una persona, y las actitudes uno no lo entiende por qué actúa así, y Dios a través de la intimidad te da revelaciones y nos quita el peso de la vida porque nos hace entender, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que Dios nos está hablando? A través de la voz interior, y porque primeramente nos va a traer paz y esperanza sobre esas situaciones, ¿sí? Por este motivo se debe buscar revelación de Dios para cada paso que se deba dar en la vida. ¿Por qué? Para la obtención del caminar en paz, aunque todo esté dado vuelta, y la obtención de la bendición total. Nunca hay que olvidarse que no es solo pedirle a Dios la victoria, sino también que Dios nos da la victoria, pero para la victoria no va a venir un ángel y nos va a bajar debajo del techo del comedor la bendición, sino que Dios nos va a guiar a la victoria, y muchas veces nos va a meter en desafío. ¿Y qué significa desafío en la Biblia? Desafío en la Biblia significa que no es que vas a salir a agarrarte a trompada contra 20 personas. El desafío en la Biblia significa que Dios nos va a mandar a hacer cosas que nosotros nunca quisimos hacer. Esos son los genuinos desafíos. Te puedo dar un ejemplo, y capaz que Dios te mande a abrazar a la persona que más daño te hizo. Cuando vos haces ese primer paso, ahí se te abren las puertas de la victoria. Pero ves, humanamente, que pelea, ¿no? Desde lo lógico, no, ni loco, es imposible. Bueno, esos son los desafíos de Dios, rompe la razón, ¿ves? Porque es moverse en el creer y no en lo que uno le parece, ¿sí? Cuando Dios se nos revela, bueno, aquí recién comienza a sucedernos cosas, y ahí se comienza a avanzar en las vidas sin las fuerzas propias, que al principio no va a ser fácil porque va a doler, pero se puede, sí que se puede, ¿se entiende? Buenas noches, querida audiencia. Bueno, esta noche el Espíritu me estuvo hablando y me estuvo mostrando, mientras que Oscar estaba entregando esta palabra de revelación, el Espíritu me muestra un hombre rellenito, con camisa y corbata, delante de gente. Me mostraba algo muy parecido a lo que podría ser una iglesia. Y el Espíritu me dijo que vos, hombre, varón de Dios, leas Isaías 48:17. Y me tomé el atrevimiento de buscarlo. Así dice este versículo: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y que te diga que no temas, que Jehová está con vos, y que la prueba y la tribulación que estás viviendo va a pasar, pero no va a pasar en tu corazón las palabras que Él ya te dijo, y vas a ser exaltado por tu obediencia. Vos escuchaste la voz de Dios y te mandó a hacer algo que en tu carne te duele, pero hoy el mensaje que Dios quiere darte es que hay victoria, que aunque te parezca loco lo que vas a hacer, estás avalado por el mismo Dios de los ejércitos. Así que con ánimo y adelante, porque esto va a pasar, sus palabras no, y vas a ser exaltado por tu obediencia hacia Él. Es así,
En esta noche te puedes estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 15600-18504, 15600-18504. Así es, por eso hoy estamos viendo revelación, visión y ejecución, ¿sí? Dios habla, de muchas formas Dios habla, ¿sí? Bien. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? ¿Qué pasó acá? Y bueno, gracias a que Pedro tenía mucha intimidad con Dios, Dios a todos nosotros nos revela las profundidades del Espíritu y nos contesta los para qué y los ahora qué hago, Señor. ¿Cuánta persona hay que uno se pregunta, Señor, ¿y para qué es todo esto? Ahora qué hago, Padre. Y bueno, y Dios revela, ¿sí? Dios revela cuando nos preparamos espiritualmente, es decir, cuando se busca de Dios genuinamente, no en religión, consolidando la búsqueda con el meditar la palabra y con el nunca dejar de congregarse, pues esto nos ayuda a tener sensibilidad en el espíritu. Pedro, a pesar de ser cabeza dura, marcaba la diferencia porque en el resto, como narra la historia, tenía sensibilidad en su espíritu. Que sensibilidad en el espíritu significa sensibilidad o reconocimiento a la revelación de Dios. Por eso Dios Padre le reveló quién era Jesús, ¿sí? Por eso cuando los siervos de Dios están pasando por cosas y se mantienen fiel y firme, Dios revela. Dios le habla también, como así también a cualquier persona. Cuando uno dice siervo o sierva de Dios, no hay que asociar solo el pastor, la pastora, no. Cuando uno le entrega el corazón a Cristo y ya se decide a trabajar para el reino de Dios, ya está dentro de ser siervo o sierva de Dios, ¿se entiende? Esta marcada de diferencia de Pedro con el resto de los discípulos le hizo ganar en el reino de Dios el ser columna de la iglesia aquí en la tierra. ¿Por qué? Y porque él aprendió a entender a Dios, o sea, en los momentos difíciles buscar revelación para luego tener la visión y luego ejecutarlo, ¿sí? Cuando uno logra entender a Dios, cosa que se logra con la intimidación, Dios solamente Dios no solo nos va a bendecir en lo espiritual, sino que también nos bendice en lo natural, poniéndonos en una posición mucho mejor que antes. Notemos que en el caso de acá de Pedro, antes de la revelación tenía una posición espiritual y después de la revelación Dios le dijo: de ti te haré columna de la iglesia. ¿Ves? Quiere decir que cuando vos y yo buscamos revelación para nuestras cosas personales, ¿no? Uno va a tener una elevación, un ejemplo, vamos a tener un ejemplo de lo que estamos hablando de elevación espiritual. Dios te revela, estudia el profesorado, no sé, de biología, y le haces caso y estudias, no solo Dios te va a dar el título, sino que también posición espiritual vas a estar más avanzado. ¿Por qué? Porque antes eras alumno, ahora sos profesor, tenés un sueldo y tenés a tu cargo gente. ¿Ves? Que hubo ahí un nivel, un avance en un nivel, ¿sí? Cuando uno, notemos que después de esta experiencia espiritual que tuvo Pedro, los otros discípulos empezaron a respetar más a Pedro y comenzaron a reconocer lo que sería la columna de la iglesia en esta tierra, cosa que se puede corroborarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre el gran ministerio de Pedro. ¿Qué quiere decir? Cuando uno también se mueve en revelación en las cosas personales, mañana uno va a lograr respeto. ¿Por qué respeto? Porque muchos se van a quedar admirado. La verdad que admiro a esa persona, mirá con todo lo que le pasó y mirá cómo salió adelante, mirá cómo logró lo que se propuso, ¿no? Y bueno, esto mismo sucede a cualquier ser humano cuando busca revelación sobre cualquier área o ámbito de la vida. Muchos quieren revelación, pero no intimida con Dios para que les revele. Es así, por eso la importancia de intimidar, la importancia de buscar revelación. Así que
este mensaje va a traer mucha bendición en tu vida. El tiempo se nos ha acabado, queremos darte gracias por estar del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes en tu programa Creyéndole a Dios de 23 a 24 por FM Quasar 100.3. Desde ya, mis saludos para ustedes, gracias por habernos escuchado. Está bien, muchas gracias, se nos fue el tiempo. Muy buena semana para todos.